El accidente cerebrovascular o ACV es el sufrimiento agudo del sistema nervioso central, o sea, es una injuria cerebral aguda que genera síntomas, ¿sí? Estos síntomas pueden ser motores, como por ejemplo debilidad de un brazo, de una pierna. Generalmente los síntomas son unilaterales. El paciente también puede presentar hormigueos o parestesias del mismo lado, trastornos en el lenguaje de forma aguda, trastornos visuales, o sea, un déficit visual en forma aguda, vértigo también puede ser otro síntoma de ACV, o un deterioro del sensorio o cefalea. O sea, hay varios síntomas que nos pueden hacer pensar que el paciente está sufriendo un accidente cerebrovascular. Bueno, estos síntomas se pueden dar en forma única, como puede ser una hemiparesia, o sea, la debilidad de la mitad del cuerpo, o pueden aparecer varios síntomas al mismo tiempo, ¿no? Como por ejemplo un trastorno del lenguaje más una hemiparesia, se pueden acompañar al mismo tiempo, o asociado a un déficit visual, a un trastorno de la marcha. O sea, generalmente la mayoría de los casos se ven varios síntomas asociados al momento del inicio. Bueno, hay dos tipos de ACV principalmente, ¿no? Existe el ACV isquémico, que está producido por una obstrucción arterial, o sea, hay un déficit en el flujo sanguíneo al cerebro. Esto ocurre en el 85% de los casos de ACV. Y después el resto, aproximadamente un 15%, son ACV hemorrágicos, donde hay un sangrado a nivel cerebral. Entonces, dependiendo la zona afectada del cerebro, o sea, dependiendo el lóbulo afectado, son los síntomas que va a presentar el paciente, ¿sí? Si se afecta principalmente la corteza motora, va a aparecer el síntoma de debilidad o paresia de un brazo, de una pierna o de la mitad de la cara. Si se afecta el área sensitiva, puede generar hormigueos o parestesias en la mitad derecha o izquierda del cuerpo. Si se afecta el área visual, va a generar un déficit visual agudo. Y bueno, y así sucesivamente, dependiendo específicamente el área cerebral afectada, ¿no? Que esto generalmente ocurre cuando hay un sangrado en un lugar específico del cerebro, o hay una obstrucción arterial también que compromete la irrigación de una zona específica. Generalmente el ACV ocurre en pacientes que ya tienen algún factor de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo, bueno, algunos son modificables y otros no modificables, ¿no? Dentro de los no modificables está principalmente la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer un ACV. El género, ¿sí? Si bien por ahí en pacientes más jóvenes es más frecuente en los hombres, pero por ahí en pacientes de mayor edad se ve más en el sexo femenino. Esto está vinculado por ahí a la expectativa de vida, que es un poquito mayor en la mujer que en el hombre. Factores genéticos, pero también hay muchos factores de riesgo que son modificables, y esto es importante porque es principalmente donde hay que hacer hincapié y tratar de evitar, digamos, complicaciones, ¿no? Tener un buen control clínico de estos factores de riesgo para evitar complicaciones como el ACV, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo modificables está, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso o la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, las apneas del sueño. Hay muchos, incluso el consumo de drogas ilícitas también está vinculado a un mayor riesgo de ACV. Entonces, por eso es tan importante detectar estos factores de riesgo, hacer un buen control y hacer un control clínico anual pertinente como para disminuir el riesgo de que se puedan presentar estas complicaciones.